Nunca imaginé que la persona en la que más confiaba, la que juró siempre estar a mi lado, sería quien me arrebataría lo que más amaba en este mundo, mi hijo. Mi nombre es Mariana, y esta es la historia de cómo, en un momento de desesperación, entregué a mi pequeño a mi hermana y cómo, poco a poco, ella fue convirtiéndose en la sombra que me alejó de mi propio hijo para siempre. Desde que era niña, siempre tuve una relación especial con mi hermana menor, Alejandra. A pesar de que éramos muy diferentes, ella siempre extrovertida, social, con un carisma natural, yo, más introvertida, responsable y metódica, nos unía un lazo que parecía indestructible. Nuestra infancia no fue fácil, nuestra madre murió cuando éramos niñas y nuestro padre tuvo que hacerse cargo de todo. Alejandra y yo crecimos casi como amigas y madres la una para la otra. Cuando quedé embarazada a los 20 años, mi mundo cambió. Mi novio me abandonó y yo me quedé sola, asustada, sin saber cómo iba a salir adelante. En esos meses, Alejandra fue mi sostén. Ella me ayudaba a comprar pañales, me acompañaba a las citas médicas y me cuidaba cuando el cansancio me vencía. Cuando nació Mateo, el niño más hermoso que haya visto en mi vida, ella se convirtió en la segunda madre. Todo parecía perfecto. Pero la realidad de la vida era muy diferente. Yo trabajaba en 2 empleos, de sol a sol, para poder darle a mi hijo lo que necesitaba. No quería que le faltara nada. Quería que estudiara, que tuviera oportunidades, que fuera feliz. Pero a veces la ausencia me mataba por dentro. Alejandra se ofreció a cuidarlo mientras yo estaba en el trabajo, y yo acepté con el corazón en la mano. Creí que podía confiar en ella, que ella amaba a Mateo como yo. Al principio todo fue como un sueño. Alejandra parecía encantada de tener a Mateo cerca. Lo llevaba al parque, le cantaba canciones, lo mimaba y lo cuidaba como si fuera suyo. Yo le daba instrucciones, horarios, me aseguraba de que todo estuviera bajo control. Pero poco a poco empecé a notar que ella tomaba decisiones sin consultarme. Cambiaba horarios, lo llevaba a lugares sin avisarme, y cuando llamaba para preguntar, Alejandra respondía con evasivas. En una ocasión, encontré a Mateo con un raspón en la rodilla y Alejandra me dijo que había tropezado jugando, pero la forma en que lo dijo me pareció extraña, casi como si no quisiera que yo preguntara más. Empecé a sentir que algo no estaba bien, pero lo atribuí al estrés y a mi paranoia. Me dije que estaba exagerando. Cuando Mateo cumplió 3 años, Alejandra me dijo que quería inscribirlo en una guardería privada, que ella podía hacerse cargo de los pagos y que era mejor para su socialización. Yo le insistí que no, que yo prefería tenerlo cerca y controlarlo yo misma, pero ella se mostró firme y convincente. Confía en mí, hermana, sé lo que hago, me dijo con esa sonrisa que siempre supo usar para salirse con la suya. Acepté, pensando que lo hacía por el bienestar de Mateo. Pero las visitas a la guardería eran cada vez más espaciadas y Alejandra se encargaba de inventar excusas para que yo no fuera. Cuando por fin fui a visitarlo un día, descubrí que la guardería no existía. Era una casa particular donde Mateo pasaba horas sin supervisión adecuada. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Empecé a cuestionar todo. ¿Qué más estaba ocultando? ¿Por qué me alejaba de mi hijo? Sentí miedo, pero también vergüenza. ¿Qué iba a decir la familia? ¿Qué iba a pensar la gente? Estaba atrapada en una telaraña que no entendía y que parecía hacerse más grande cada día. Pero entonces pasó algo que me partió el alma de verdad. Una noche, al regresar del trabajo, encontré la puerta de mi casa abierta. Corrí hacia la habitación de Mateo y él no estaba. Alejandra no respondió mis llamadas ni mensajes. Desesperada, llamé a la policía y comencé a buscar a mi hijo por toda la ciudad. Horas después, Alejandra apareció con Mateo, como si nada hubiera pasado. Me dijo que se había olvidado las llaves y que salió a buscar una copia, pero yo sabía que era mentira. Algo había cambiado para siempre. En nuestra relación. Algo que no volvería a ser igual. Poco a poco, las grietas se hicieron profundas. Alejandra empezó a tomar más control. Usaba mi nombre para hacer trámites, inscribió a Mateo en una escuela sin consultarme y empezó a hacerle regalos caros para comprar su cariño. Cuando intenté recuperar el tiempo con mi hijo, ella se interpuso. Me habló con desprecio, me dijo que no era suficiente madre, que no tenía tiempo para Mateo,
y que si quería verlo, tendría que ganárselo. Cada vez que quería estar con Mateo, ella inventaba excusas, ponía obstáculos y hacía todo lo posible para limitar mi acceso. Y mi hijo, confundido, empezaba a creer que yo era la mala, la que no quería estar con él. Porque Alejandra era buena para contar historias, para manipular, para hacer parecer que la víctima era ella. Sentí que me robaban no solo a mi hijo, sino a la madre que podía ser para él. Que me arrebataban la posibilidad de verlo crecer, de enseñarle, de amarlo día a día. Y aunque luché con todas mis fuerzas, la batalla parecía perdida. Después de ese episodio de la puerta abierta, supe que ya no podía confiar en Alejandra. La relación con mi hermana se había quebrado para siempre, y con ella, la posibilidad de una familia unida. Pero lo que más dolía era la separación de Mateo, que se volvió cada vez más profunda y dolorosa. Empecé a buscar ayuda legal. Consulté a abogados, hablé con psicólogos, y me armé de valor para enfrentar a quien antes había sido mi confidente. Pero nada fue fácil. Alejandra tenía todo planeado, parecía siempre un paso adelante. Había cambiado los papeles de custodia, había conseguido documentos firmados que yo no recordaba haber firmado, y, lo peor, había logrado convencer a Mateo de que yo no era su madre amorosa, sino alguien que lo había abandonado. Los días se convirtieron en un calvario. Cada vez que veía a Mateo, aunque fuera a escondidas, sentía un nudo en la garganta, una mezcla de amor, culpa y tristeza imposible de explicar. Pero también sentía rabia. Rabia contra Alejandra, por la traición. Rabia contra mí misma, por no haber sido lo suficientemente fuerte. Y rabia contra la vida, que parecía jugar con mi corazón. Mi familia trató de mediar. Mis padres, aunque envejecidos y cansados, hicieron lo posible por acercar a las partes, pero Alejandra siempre tenía una excusa o un argumento para evadir las reuniones. Estoy haciendo lo mejor para Mateo, repetía, y parecía que, poco a poco, la verdad se tornaba borrosa para todos. Mateo ya no me llamaba mamá con la misma naturalidad. Me miraba con desconfianza, a veces con miedo. Su cariño parecía haberse desvanecido, reemplazado por la lealtad que le habían inculcado, sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Me preguntaba si ese niño era el mismo que me había abrazado con tanta fuerza al nacer, que me había sonreído con esos ojos llenos de inocencia. Pero no me di por vencida. Sabía que, aunque el camino fuera largo y doloroso, tenía que luchar por mi hijo. Empecé a asistir a terapia, para entender cómo no perder la cordura ante tanta injusticia. Busqué grupos de apoyo para madres en situación similar, donde encontré historias que reflejaban mi dolor y también la fuerza que necesitaba. Uno de los momentos más duros fue cuando, en una audiencia, Alejandra presentó pruebas falsas diciendo que yo era una madre negligente, que había dejado a Mateo sin cuidado, que mi trabajo me absorbía demasiado y que yo no era apta para ser su tutora. Fue como recibir una puñalada en el pecho, no solo por la mentira, sino por la facilidad con la que otros creían sus palabras. Pero al final, la verdad siempre encuentra su camino. Los abogados de mi lado presentaron testimonios, videos, mensajes, y poco a poco empezaron a desmoronarse los muros que Alejandra había levantado. Sin embargo, Mateo seguía siendo un niño confundido, dividido entre dos mundos, y yo sabía que no solo bastaba con ganar en los tribunales. Tenía que ganarme su corazón de nuevo. Durante ese tiempo, empecé a escribirle cartas que nunca enviaba. Cartas donde le contaba mi amor, mis miedos, mis arrepentimientos. Cartas que guardaba en una caja debajo de mi cama, esperando el día en que pudiera leerlas en voz alta frente a él. Esas palabras eran mi refugio cuando la tristeza me invadía, mi motor cuando el cansancio me vencía. Y entonces, poco a poco, hubo pequeños momentos de luz. Una sonrisa robada en un parque, una mano que se entrelazaba con la mía cuando nadie veía, una palabra sincera en medio del caos. Esos momentos me daban fuerza para seguir, para no rendirme. Pero Alejandra no estaba dispuesta a ceder. Empezó a hacer amenazas veladas, a mover hilos en la escuela, a alejar a Mateo de mis abuelos, de mis amigos, de quienes me apoyaban. Parecía que no habría tregua ni paz posible. Yo sentía que estaba en una guerra donde las balas no eran de metal, sino de palabras, silencios y ausencias. Y mi corazón, desgarrado, era el campo de batalla. Conforme Mateo crecía,
la distancia entre nosotros se hacía más evidente. Ya no era el niño que me abrazaba sin miedo, era un joven confundido, atrapado en un juego que yo no podía ganar con palabras ni con lágrimas. Alejandra, con su carisma y manipulación, se había convertido en la figura central de su vida. Yo, la madre, parecía un recuerdo lejano que solo despertaba en momentos de conflicto. Fue devastador ver cómo él comenzaba a repetir las frases que Alejandra le enseñaba, cómo me miraba con una mezcla de resentimiento y extrañeza. Me llamó egoísta una vez, en un arrebato que me dolió más que cualquier herida física. Intentaba explicarle que lo único que quería era estar cerca, amarlo y protegerlo, pero mis palabras caían en un muro invisible. En esos días, sentí que me estaba perdiendo. Mi salud empezó a deteriorarse, la tristeza se convertía en un peso insoportable en el pecho y las noches sin dormir eran cada vez más frecuentes. Pero en medio de esa oscuridad, tuve un destello de luz: Valeria, la hija de Alejandra. Valeria era una niña dulce, sin culpa de lo que pasaba entre nosotras, pero que sin querer se convirtió en el puente que me acercó de nuevo a mi familia. Al principio, verla con Mateo me rompía el corazón. Eran como dos mundos que yo no podía tocar. Pero poco a poco, Valeria se acercó a mí, con esa inocencia y sinceridad que solo un niño puede tener. Comenzamos a compartir momentos sencillos, tardes de lectura, paseos al parque, conversaciones sobre la escuela. Valeria no juzgaba, no tomaba partido. Solo me escuchaba y me ofrecía su compañía sin condiciones. Fue entonces que comprendí algo que había olvidado: el amor no siempre es perfecto, ni llega en el momento esperado, pero siempre puede encontrar su camino. Sin embargo, la batalla legal seguía. Alejandra intensificó su lucha para alejarme completamente. Intentó que el juez considerara que yo era un riesgo para Mateo, usando su influencia para presentar informes falsos. Fue una lucha de desgaste, donde cada victoria parecía abrir la puerta a un nuevo conflicto. Pero mi abogado me dijo algo que nunca olvidaré: Mariana, esta no es solo una pelea por la custodia. Es una pelea por la verdad, por el amor y por tu derecho a ser madre. Esas palabras me dieron fuerza para seguir adelante. Un día, en una reunión obligatoria con los trabajadores sociales, Mateo me miró a los ojos y, sin palabras, me dio una pequeña nota. En ella había un dibujo, una madre y un hijo tomados de la mano, con un sol brillante arriba. Fue el momento en que supe que, aunque lejos, su corazón aún guardaba un espacio para mí. Ese gesto fue un bálsamo para mi alma, pero también un recordatorio de que tenía que seguir luchando, con paciencia y amor, para reconstruir lo que Alejandra había intentado romper. Llegar a este punto no fue fácil. Después de años de lucha, de lágrimas y noches en vela, de sentirme rota y cuestionada, por fin comencé a ver una luz al final del túnel. No fue una victoria inmediata, ni una reconciliación perfecta, sino un proceso lento y lleno de altibajos, como la vida misma. Cuando la batalla legal empezó a inclinarse a mi favor, sentí una mezcla de alivio y temor. Alivio porque la justicia parecía reconocer la verdad, pero temor porque sabía que eso no garantizaba que Mateo quisiera o pudiera acercarse a mí. El daño emocional, las heridas invisibles que se habían abierto en su corazón, eran profundas y difíciles de sanar. Fue entonces cuando decidí cambiar de estrategia. Dejé de lado la confrontación constante, las discusiones con Alejandra y la presión sobre Mateo. En su lugar, aposté por el amor paciente, por la presencia silenciosa y constante, por ser esa figura que, aunque lejana, siempre estaría ahí para cuando él estuviera listo. Empecé a involucrarme en actividades que le gustaban, a interesarme en sus gustos y sueños, sin forzar nada, sin expectativas. Poco a poco, Mateo empezó a abrirse. No fue inmediato ni sencillo, pero esos pequeños gestos de confianza me devolvieron la esperanza que creía perdida. Mi relación con Valeria, mi nieta, se fortaleció aún más. Ella se convirtió en un vínculo entre Mateo y yo, en un puente que ayudó a sanar heridas. Juntas, las tres, comenzamos a construir una nueva dinámica familiar, basada en el respeto, la honestidad y, sobre todo, en el amor. Aprendí que la familia no siempre es perfecta, que a veces duele, pero que el amor puede ser un motor para sanar y reconstruir lo que parecía perdido. Y que, a veces, dejar ir no es perder, sino ganar la oportunidad de volver a empezar. En esta etapa final, Alejandra y yo mantenemos una relación distante,
marcada por el dolor y las heridas del pasado, pero también por el reconocimiento de que cada quien eligió su camino. No busco su aprobación ni su amistad, solo quiero que Mateo crezca en un ambiente donde se le valore y se le respete. Mirando hacia atrás, sé que cometí errores. Quizás confié demasiado rápido, quizás fui demasiado dura conmigo misma. Pero nunca dejé de luchar por mi hijo, y eso es lo que importa. Hoy sé que el amor verdadero es paciente, fuerte y perseverante. Mateo aún tiene un largo camino por recorrer, pero sé que, poco a poco, con amor y tiempo, reconstruiremos lo que el dolor trató de destruir. Esta es mi historia, una historia de lucha, de pérdida y, sobre todo, de esperanza.